Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre el cambio climático, qué es, cómo nos afecta y cómo afrontarlo. Y para tratar esta cuestión tenemos con nosotros a Juan Antonio Bravo, que es profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada. Juan Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias. Todo un honor estar aquí contigo. Este es un episodio que también tenía muchas ganas de grabarlo porque nos conocemos hace tiempo de otras cuestiones, aparte de ser colegas de la Universidad de Granada. Y me hace mucha ilusión porque es un tema que está presente en el debate público, es un tema que tiene repercusiones desde el punto de vista de la seguridad nacional. En la última estrategia de seguridad nacional española aparece mencionado el cambio climático 28 veces. Es un tema que es objeto de análisis por comentaristas políticos y por incluso también analistas geopolíticos. Por ejemplo, hace poco ha publicado Jan Bremer un libro que se llama El poder de las crisis, donde analiza 3 factores de crisis global y uno de ellos es el cambio climático. Y leyendo ese libro me surgió la idea de este episodio. Pues si esto es un tema técnico, lo suyo es que está muy bien que Jan Bremer, que tiene un perfil más politológico y de análisis de política internacional, trate esta cuestión, pero realmente para hablar de las causas del cambio climático, lo suyo es preguntar a un científico. Y bueno, de ahí ha surgido este episodio. Es decir, que la gente que trabajáis este tema directamente, más allá de las cuestiones políticas, que es que no vienen en absoluto al caso, porque esta es una cuestión objetiva, nos contéis qué hay de cierto, qué no, y qué consecuencias puede tener y cuáles son las vías de solución. Así que muchas gracias de nuevo por haber aceptado y la verdad es que deseando escucharte. Pues muchísimas gracias. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Me sorprendió cuando me avisaste porque pensaba que estaba todo dicho del cambio climático. Pero es la sensación que tengo y es que en todos sitios hay un montón de gente que se autodenomina experta del tema y creo que sí que hace falta un poco de docencia en este ámbito porque hay mucho ruido. Creo que hay mucho ruido y conviene sentar un poco la base de lo que realmente es el cambio climático, una perspectiva científica, no tanto política como estabas nombrando, para poder entender el cómo afrontar o mitigar, amortiguar los efectos que pueda llegar a tener. Perfecto. Bueno, antes de entrar en materia, una cosa que solemos hacer cuando traemos por primera vez a un invitado es una presentación dialogada, porque esto es una conversación entre amigos, entonces la presentación no es la habitual así en el ámbito académico de leer el currículum y luego pasar la palabra al ponente, sino que es una conversación pues muy, muy informal. Entonces, tú eres profesor del Departamento de Física Aplicada, pero aparte eres miembro de un grupo de investigación aquí en la UGR, en la Universidad de Granada. Si quieres contarnos un poco qué hacéis en ese grupo de investigación, qué proyectos tenéis, cuál es vuestra relación con esta materia, con el cambio climático. Sí, efectivamente yo soy del Departamento de Física Aplicada y aparte estoy en el grupo de investigación de física de la atmósfera, que está ideado por el catedrático Lucas Salados Arboledas. Nuestro grupo tiene como objetivo principal el estudio de los procesos atmosféricos, ¿no? Aquellos procesos físicos que se dan en la atmósfera, a partir de la observación. Medimos con instrumentación científica que se pueden dividir en 2 tipos, que son la in situ, que miden en el sitio el aire que se encuentra donde está el instrumento, o instrumentación remota, que nos permite saber cómo las características de la atmósfera donde no se encuentra, digamos, el investigador, ¿no? Entonces, a partir de esta observación, intentamos comprender cómo funcionan esos procesos físicos, una labor de análisis y comprensión de los procesos, para, una vez entendido, poder realizar predicciones acerca de cómo se va a comportar la atmósfera, ¿no? Entonces, en cierto modo, nuestra labor no está íntimamente relacionada con el cambio climático, sino que nosotros vamos un poco a las bases de esos principios, que se trataría de averiguar cómo funciona la atmósfera. Hay una relación de causa y efecto en la atmósfera que es larguísima porque son muchos los efectos que se pueden llevar a cabo e intentamos entenderlo un poco todos ellos utilizando esta observación experimental.
Con lo cual podríamos resumir la actuación como observación, comprensión y predicción de la atmósfera. Sobre los proyectos, pues nosotros tenemos proyectos a nivel autonómico, nacional y europeo. Y gracias a estos proyectos, a fondos FEDER que hemos conseguido desde la UGR, tenemos decenas de instrumentos, la verdad es que de última generación, por valor de millones de euros, y estamos consiguiendo poner a Granada en el mapa de la Unión Europea en cuanto a investigación puntera que se hace en este ámbito. Y si no es mucho decir, pues para el 2025 Granada formará parte de una infraestructura de medición de aerosol atmosférico y de nube. A partir del 2025 empezará esta infraestructura y ya estamos, digamos, en proceso de montarla. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay una labor interesante en la UGR a la que se le puede dar voz en este sentido. Muy bien, pues si quieres entramos ya directamente en materia y la primera pregunta sería el contexto del tema que vamos a tratar, que son las consecuencias de cambio climático para el planeta y en particular para España, ¿no? Y qué hacer al respecto. Eso es lo que nos interesaría más desde el punto de vista del análisis, pues diría aquí geopolítico, porque el clima es parte, ¿no? de esos factores. Pero claro, hay que contextualizarlo. Entonces aquí la primera pregunta sería, ¿qué es y qué provoca el cambio climático? Bien. Yo, como he escuchado también tu podcast, me acuerdo de uno en el que se entraba en una especie de bucle de definiciones de palabras que son importantes. Y aquí yo creo que hay que definir el clima. Hay que entender primero qué es el clima. O sea, cambio climático, pues como su palabra indica, es que el clima está cambiando. ¿El clima de qué? El clima de todo el planeta Tierra. Y claro, pues si cambia en todo el planeta Tierra entero, pues nos afecta a todas y cada una de sus partes. ¿Qué es el clima? Pues el clima se puede definir como qué es lo que suele pasar en un lugar determinado. Por ejemplo, ¿qué suele pasar en agosto en Granada? Pues es clima. Y esto es importante remarcarlo porque hay gente que confunde clima y meteorología. La meteorología es lo que va a pasar en un día específico, en un momento específico, en un lugar en concreto. Por ejemplo, si lloverá o no lloverá en Granada el 13 de julio de 2023, eso sería meteorología porque es algo muy concreto, mientras que el clima es algo más estadístico. Tiene una característica más estadística, es lo que es más probable que pase en un determinado momento. Entonces, lo que se está viendo es que lo que suele pasar en ciertas regiones de la atmósfera, pues está dejando de pasar. Lo que suele pasar ya no es lo que suele pasar. Ya no se pueden... Ese clima que se entendía normal en unas regiones está cambiando. ¿Cómo podemos caracterizar el clima? Pues lo típico que todos podemos entender, pues las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas, las temperaturas medias y las precipitaciones anuales por estaciones y demás. Hay otras variables como la humedad de suelo, pero bueno, tampoco tenemos que entrar en muchos detalles, ¿no? Entonces, el cambio climático va sobre esto, va sobre lo que suele pasar en ciertas regiones, pues está dejando de pasar. Y ahora ya entramos en una fase, entre comillas, de desconocimiento. Y yo lo de entrecomillado porque algo sí que podemos predecir, ¿no? Si quieres, entramos en eso. Es decir, ¿cuáles son las proyecciones de ese cambio climático? Bueno, las proyecciones del cambio climático, en efecto, apuntan, se hacen diferentes proyecciones en el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, se hacen diferentes proyecciones acerca de lo que puede ocurrir. Y casi todas ellas apuntan a un aumento de la temperatura y un cambio en el patrón de precipitación que ya viene de las regiones. Entonces, bueno, eso ya entraríamos en el tema de España, ¿no? Pero, o sea, a lo mejor antes de entrar en concreto en España, sobre el origen del cambio climático, sobre el por qué empezamos a hablar de este término, pues todo empieza con una detección del aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Esto fue un sueco que se dio cuenta de que las emisiones de CO2
que llevaba a cabo el ser humano a partir de la industrialización eran equiparables a las fuentes naturales. Es decir, el ser humano llega a ser capaz de emitir tanto CO2 como la naturaleza. Esto, evidentemente, cambia en la regla del juego. Aunque él no se atrevió a establecer cuáles eran los efectos, sí que lo hizo otro sueco, Svante Arrhenius, que lo que dice es que un aumento de la concentración de CO2 va a provocar un calentamiento de la atmósfera. Entonces, esto lo establecen como una predicción y, efectivamente, con el paso del tiempo, se empieza a ver que, efectivamente, esto es así. De hecho, durante un tiempo también se discutió si había enfriamiento climático o calentamiento climático. El enfriamiento lo atribuían a la emisión de partículas a la atmósfera. No voy a entrar en detalle en todo porque tampoco se puede, ¿no? Pero digamos que al final, aunque el aerosol estaba ahí, se vio que en efecto el aumento de la concentración de CO2 ganaba la partida. Entonces, al final sí que ya por los años 80 ya había un consenso científico general de que la emisión de CO2 estaba provocando un aumento de la temperatura global. Y yo, para no entrar mucho en detalle de todas las relaciones causa-efecto que nos podemos encontrar en la atmósfera, que son complicadísimas, yo me quedaría con una idea como muy simple, ¿no? O sea, por un lado, tenemos que hay correlación entre el aumento del CO2 en la atmósfera y el aumento de la temperatura global. Estos dos hechos correlacionan en el tiempo. A esto se puede plantear la duda de que la correlación no implica causalidad, pero cuando empezamos a investigar qué está pasando, por qué aumenta el CO2, que es básicamente fuente antropogénica, y empezamos a estudiar qué otra cosa es posible que esté provocando este cambio en la temperatura, no encontramos una explicación mejor que no sea la de las emisiones antropogénicas. Y ya yo aquí alegaría la navaja de Occam. Si tenemos una explicación que ya es sabida, que es la de la fuente antropogénica, que explica este hecho, pues ¿para qué seguir investigando relaciones súper complejas o intentando encontrar algo complejo que explique algo que ya tenemos explicado con una aplicación más sencilla, ¿no? O sea, que nos lo podemos plantear. Aquí ya entramos un poco en las teorías conspiracionistas que a veces encuentro. Yo soy también usuario de Twitter y ahí se pueden ver algunas. O sea, para mí un conspiracionista basa su argumentación en una intrincada relación de causa-efecto para explicar un observable. Y dicha relación de causa-efecto siempre tiene algo que no se puede demostrar. Con lo cual, en algún momento se requiere un salto de fe. Entonces, pues, como científico, yo planteo la posibilidad, yo me abro a todas las posibilidades como científico, porque creo que como científico nos debemos de abrir a todo tipo de explicaciones. Y yo pongo el ejemplo, a lo mejor me he ido un poco lejos, pues, por ejemplo, ¿es posible que el cambio climático lo produzcan extraterrestres? Bueno, yo no puedo negar esa posibilidad porque está ahí. No sé si me quiere echar del podcast decir esto, pero... Estamos abiertos a todo, como científicos, ciertamente. Entonces, pero claro, luego hay que demostrarlo. Claro, efectivamente. Hay que demostrar esto. Que es donde fallan precisamente las teorías de conspiración. Que te plantean eso y luego un montón de preguntas, pero luego no te dan ninguna prueba en rotunda. Con lo cual, bueno, pues como aportación la verdad es que poca cosa. Claro, o sea, hay una parte de esa relación de causa-efecto y además que intentan minar la teoría principal o aceptada a base de preguntas a las cuales tampoco tienen ni respuesta específicamente. Con lo cual, ni siquiera hay una necesidad de llevar la razón, es simplemente como minar la razón del contrario en este caso, ¿no? Entonces, sí, sembrar la sospecha, ¿no? Exacto. Es sembrar la duda. Yo como científico siempre me planteo esa duda, pero hay que ser pragmático. Yo creo que ante todo, un científico tiene que cuestionárselo todo y ser pragmático. Y tiene que confiar. Yo no hablo de creer en el trabajo, hablo de confiar en el trabajo de tus iguales. Y hasta ahora
yo creo que se está llevando a cabo este trabajo. Lo que digo del IPCC, que es lo he dicho antes, el panel intergubernamental del cambio climático, hay miles de páginas escritas, un trabajo excelente. O sea, es un trabajo de cooperación de cientos de científicos de nacionales muy diferentes. O sea, yo no veo hueco ahí para la conspiración, no veo ámbito para la conspiración. Hay un trabajo serio y está todo ahí. Yo creo que sí que hay que confiar y ser pragmático a la hora de abordar los estudios científicos. Y yo creo que no hay lugar a duda. Hay una frase que me pareció bastante impactante en el IPCC, y es que es inequívoco que el hombre ha causado un impacto en el aumento de la temperatura del agua, de los océanos y de la atmósfera. O sea, más o menos esta es la frase. Para que un grupo de científicos bastante amplio se ponga de acuerdo en esa frase que dice, en la que está inequívoco, o sea, bueno, es que está fuera de duda. Yo creo que no hay margen a la duda en este caso. No lo veo. Señalabas antes que ya existía o ya se estaba formando este consenso en la década de 1980. ¿Se mantiene ese consenso en lo fundamental? Evidentemente, o sea, asumo que no habrá un consenso total por ejemplo, en el contenido del IPCC, ¿no? O sea, en todos los detalles, en todos los matices, lógicamente, pues siempre hay debate científico. ¿Pero se mantiene ese consenso en lo fundamental? Por supuesto que se mantiene el consenso. O sea, evidentemente, o sea, ahora mismo no le pongo nombre a nadie que esté en contra del IPCC. Yo he estado revisando el IPCC en detalle algunas partes, y siempre es un trabajo de referencia, de bibliografía, de otros trabajos previos que hace la gente, que hacen científicos a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, yo no detecto un patrón en el que uno pueda decir, no, pues esto es un complot, ¿no? Porque yo incluso he hablado de que el cambio climático es una fuente de dinero. Yo lo que veo ahí es que cualquier problema es una fuente de dinero. Si tú tienes un problema y si existe un problema y tú tienes una solución o puedes analizar ese problema, evidentemente eso da sus frutos, ¿no? Pero no le cambie el orden. Primero surge el problema y después surge la solución, o surge la necesidad de abordarlo, ¿no? Entonces, el cambio climático no es un invento. Eso es a lo mejor lo que puedo resumir. Muy bien. Hecha esta introducción, si te parece, entramos ya en qué efectos tiene el cambio climático, tanto en el planeta como en particular sobre España. Y con esto enlazaríamos con el episodio 16 del podcast sobre la geopolítica de España, y también se habla ahí de la gran estrategia, pero en este caso más bien iría por la línea de la geopolítica como uno de los factores, ¿no? que condiciona pues, el poder relativo de nuestro país, la fuente de riqueza y la disponibilidad de otras herramientas de poder. Entonces, ¿cuáles serían los efectos o cuáles son las estimaciones de los efectos del cambio climático sobre nuestro planeta y sobre nuestro país? Bien, sobre el cambio, sobre los efectos del cambio climático, en concreto en el IPCC, se habla sobre el aumento de la temperatura y cómo va a afectar esto a las diferentes regiones del planeta, y el cambio en el patrón de precipitación. Y en concreto se centran en algunas partes en el aumento de episodios de precipitación intensa, ¿no? Entonces, por un lado, en cuanto a temperatura, se establece el aumento de días con temperaturas por encima de 35 grados, y se identifican zonas en el planeta donde estos días van a aumentar considerablemente. Entonces, pasamos a lo mejor de tener varios días al año en los que tú tienes temperaturas por encima de 35 grados a pasar a un mes o 2 meses o 3 meses con temperatura por encima de 35 grados. Esto por un lado. Y después tenemos la parte de la precipitación. La precipitación, ellos hablan de días en los que vamos a tener una precipitación inusualmente alta. No voy a entrar en cuestiones de estadística o de números, porque creo que tampoco es el objetivo. La idea es transmitir un poco la idea. Y la idea es dónde se espera que aumente la precipitación intensa, ¿vale? Y
esto, pues según la predicción de si conseguimos o no reducir la emisión de CO2 en un plazo de 2040, 2080, pues la verdad es que según las predicciones, pues pueden afectar muchísimo a zonas, por ejemplo, como centro de África, Latinoamérica o, por ejemplo, Rusia, que estaba en azul oscuro en uno de los mapas que estuve viendo, ¿no? Entonces, ¿afecta a todo el mundo por igual? No. O sea, el cambio climático no va a afectar a todo el mundo a todo el mundo por igual. Y de hecho, me hace mucha gracia porque ahora, por ejemplo, el Ártico está aumentando, se está disparando la cantidad de hielo y nieve en el Ártico en el 2022. Y esto lo toman como una evidencia de que no se está calentando la Tierra, porque en el Ártico hay muchísimo hielo, pero es que no tiene nada que ver. Porque la temperatura media es eso, media. Significa que en algunos sitios aumentará y en otros, por lo mejor, incluso disminuye. Pero el cómputo total es de que aumenta la temperatura. Y bueno, ya nos podemos centrar un poco más en España. Porque claro, en el cambio climático, en el IPCC, al menos la parte que yo estoy revisando y tal, se centran en estos ámbitos. Pero después, por ejemplo, podemos tener el cómo el cambio climático va a influir desde el punto de vista hidrológico. Cómo va a influir, cuál es el impacto hidrológico, porque el agua es importante, ¿no? Es un recurso importante para todos los países. ¿Cómo va a influir el cambio climático en un determinado lugar? Como por ejemplo la península ibérica. Pues para eso el IPCC se queda corto. ¿En qué sentido? En el que las proyecciones que se hacen de cambio climático son como muy gruesas. No pueden resolver en concreto qué pasa en cada lugar. Son estimaciones de brocha gorda, por así decirlo. Si uno quiere saber algo en concreto de una región, pues tiene que hacer un estudio más específico, que también lo saben, que no lo haya. Y de hecho yo tengo por aquí el estudio de una compañera de mi grupo que hizo su tesis doctoral sobre esto en concreto. No sé si tengo por aquí el título. Sí, es Proyecciones del cambio climático en la península ibérica, un estudio sobre el impacto hidrológico. Entonces, sí que hay estudios sobre este ámbito en concreto en la península ibérica. Y para mí, lo que más se puede resaltar es la reducción de la disponibilidad de agua en la península. O sea, como clave, mensaje para llevar a casa, la disponibilidad de agua en la península se va a ver afectada. Muy bien. ¿Y esas estimaciones entran también en detalle en cuanto a, no sé, el volumen de las precipitaciones, el arco temporal, o sea, también dependiendo, me imagino, de cuál sea la proyección de las emisiones? O sea, Sí. dan detalles que permitan tomar medidas, lo cual ya nos llevaría a la tercera parte, ¿no?, de cómo afrontarlo, pero vamos, siguiendo todavía un poco con esta, es decir, ¿son suficientemente granuladas como para diseñar políticas públicas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático en nuestro país? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión de los pantanos, ¿no? A lo mejor de disponer más o no privarse de ellos con el fin de tener reservas acuíferas. Sí, en esta tesis hacen proyecciones, porque bueno, o sea, hay muchos modelos climáticos que se pueden emplear, hay muchas fuentes de información, digamos, pasada que se pueden utilizar, y lo que hace en su tesis doctoral esta doctora es, pues, utilizarlo un poco todo y comparar las diferentes proyecciones que se pueden llevar que se pueden plantear, ¿no? En concreto, hay dos que son la RCP 4.5 y el RCP 8.5. Esto de la RCP son siglas en inglés que vienen a decir un poco el cómo el mundo va a afrontar las emisiones de CO2 finalmente. Si se va a reducir a partir de 2040, que sería el RCP 4.5, si se van a reducir a partir de 2080 o si es que no se van a reducir en ningún caso y el CO2 va a aumentar su concentración como hasta ahora. Esta última proyección empieza a no tener muchos adeptos, porque se cree que es como muy alarmista. Y de hecho, muchos de los mensajes que se dan se basan en este tipo de predicción, que en inglés, bueno, la traducción en inglés viene a decir así como, como hasta ahora. O sea, emisiones como hasta ahora, si se sigue esta tendencia. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor no es lo más correcto utilizar esa predicción, parece ser que
que incluso la disponibilidad de combustibles fósiles no permitiría esa proyección, y es la que utilizan los alarmistas para meter miedo, que tampoco creo que sea el mensaje. No creo que meter miedo sea ético. Hay que alertar, hay que exponer la información y ya que cada cual tome las decisiones oportunas. En cuanto al RCP 4.5, que es este que dice que las emisiones empezarán a reducir a partir de 2040, pues con este modelo, con este patrón de emisiones, en el modelo se establece que en efecto en la península ibérica cambiará el patrón de disponibilidad y que afectará en efecto a unas regiones más que otras. Por ejemplo, el Valle del Guadalquivir se verá tremendamente afectado, más que, por ejemplo, el norte de la península. Aunque en el norte de la península, pues también se verán afectados en cuanto a disminución de la precipitación. En este estudio se utiliza tanto la precipitación y la temperatura como la humedad del suelo, porque la humedad del suelo es vital. ¿Es vital para qué? Para la agricultura. Entonces, ya no es solo que llueva o no llueva, no es solo de que haga más calor o no. El problema es que si el suelo no es capaz de mantener su humedad, empezamos a afectar a la agricultura. Y entonces ya sí que tenemos más problemas. Yo sobre la agricultura, es que la clave de la agricultura, ¿cuál es? Que utiliza el 80% del agua potable de la península. Bueno, no sé si es potable, al menos el agua disponible de la península ibérica, el 80% va a agricultura. Entonces, creo que por aquí apunta un poco el qué debemos abordar en la península. Sí. Si te parece bien, lo que podemos hacer es incluir luego en la descripción de este episodio algunos enlaces a aquellos documentos que consideres más relevantes. Me imagino que el IPCC está también disponible online, algunos de estos de España. Por ejemplo, esta tesis doctoral que comentas de esta compañera tuya de grupo de investigación estará en TSEO, en la base de datos de tesis doctorales. Le podemos meter también el enlace por aquellos que nos escuchan, que tengan un interés particular, pues que tengan documentación disponible y sepan, bueno, pues, o sea, facilitarles el trabajo, ¿no? Sepan dónde buscar de manera más certera. Fenomenal. Pues si quieres pasamos ya a la parte final, que sería, vale, este es el problema, esto es cómo nos puede afectar, esto que comentas de la agricultura es clave. Y ahora vendría el ¿y qué se puede hacer al respecto? Tanto para prevenir como para mitigar los efectos del cambio climático. En efecto, hay dos ámbitos a tener en cuenta. Primero, tenemos que reducir las emisiones si queremos que el cambio climático no vaya a más. No se trata solo de que desaparezca el cambio climático, sino que cuanto menos emitamos, menos grandes serán los efectos que produzca y, por tanto, menos tendremos que luchar contra esos efectos. Es decir, o sea, reducir las emisiones de efecto invernadero tiene, digamos, una doble ventaja. Y digo gases de efecto invernadero porque el CO2 no es el único gas que nos preocupa. Está el CO2, está el metano y está, por ejemplo, los CFC, que ya se empezaron a reducir sus emisiones por el efecto en la capa de ozono, pero que también son un gas de efecto invernadero. Entonces, por un lado estaría la reducción de las emisiones de CO2, que desde mi humilde opinión no pasa por otra cosa que no sea el uso de energía nuclear. Actualmente la energía renovable no son suficientes, ni suficientemente estables, ni suficientemente grandes como para compensar la quema de gas, por ejemplo, de ciclo combinado, y no hay una alternativa real, limpia, que no sea la energía nuclear. Y yo digo energía limpia desde la perspectiva del cambio climático, que a lo mejor la energía nuclear tiene sus riesgos y tiene sus residuos, no lo voy a negar, pero sí que tenemos que poner en una balanza el riesgo que supone la energía nuclear y el riesgo que supone el cambio climático. Y desde la perspectiva que tengo, con la información que tengo, creo que el riesgo del cambio climático es peor
que el riesgo que supone la energía nuclear, que de hecho ya tenemos en la península, ya tenemos en España energía nuclear y de hecho no sé si parece que intentan cerrar estaciones o tienen la previsión de cerrar estaciones, centrales nucleares, pues no creo que sea el momento. Básicamente no creo que sea el momento y de hecho yo creo que todo lo contrario. Hasta que no encontremos una fuente realmente alternativa al ciclo combinado, a la quema de gas y tal, pues necesitamos utilizar la energía nuclear. Y yo ya he visto otros países que parece ser que están intentando combinar energía nuclear y energía renovable y va bastante bien. Yo aquí quiero hacer un inciso porque cuando yo estaba en el instituto, o sea, eso tendría que hacer ya por, no sé, por 30 años, desde pequeño, instituto, colegio, hablaban de energía alternativas. La energía solar, la energía eólica, eran energías alternativas. Pero en algún momento dado dejaron de llamarse energía alternativa y empezaron a llamarse energía renovable. ¿Por qué se dio ese cambio? Porque no eran una alternativa. O sea, la energía renovable no son, al menos a día de hoy, una alternativa. Son un uso posible que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero no son una alternativa. Entonces, pues la energía nuclear a lo mejor tampoco es una alternativa, pero la combinación de la nuclear y de la energía renovable nos permitiría una drástica reducción de las emisiones, que es lo que necesitamos desde el punto de vista del cambio climático. Entonces, yo no entiendo por qué, por un lado, se le da tanta importancia al cambio climático, que desde mi punto de vista lo tiene, y esto es compatible con negar la energía nuclear como algo importante. O sea, no entiendo esta incoherencia. Esto desde el punto de vista de la mitigación o de intentar evitar el cambio climático en un futuro. ¿Cómo amortiguar los efectos que sí o sí ya tendremos en lo que queda de siglo, ¿no? Pues para amortiguar estos problemas, yo creo que tendríamos que irnos a controlar el gasto del agua. O sea, el agua va a ser la disponibilidad de agua va a ser un problema, todo apunta en ese sentido, y si las temperaturas siguen aumentando, como se especifica en las predicciones, pues vamos a necesitar luchar contra ese aumento de la temperatura con algo que no sea encender el acondicionado. Porque si todos empezamos a encender el acondicionado, vamos a disparar la demanda energética y este disparo de la demanda energética, si no hay otra energía que podamos utilizar que no sea el consumo de combustible fósil, pues vamos a aumentar otra vez las emisiones de CO2. Entonces tenemos una situación compleja de cara al futuro en esos dos vertientes. Muy bien. Pues yo creo que ha quedado muy claro el tema. O sea, lo que queríamos era pues eso, explicar de manera muy sencilla qué es el cambio climático, qué lo provoca, cómo nos afecta y algunas ideas fuerza de cómo afrontarlo. Y la verdad es que lo has hecho de una forma muy didáctica, muy entendible para aquellos que no somos de ciencias exactas, o sea, no tenemos relación con vuestros ámbitos en el que estamos en ciencias sociales o de los que nos escuchan, pues también vienen de otras disciplinas. Así que muchísimas gracias, Juan Antonio. Un placer tenerte por aquí. Encantadísimo. Muchísimas gracias por invitarme otra vez y espero servir de ayuda para hacer este tipo de comunicaciones que son tan importantes para esclarecer muchos de los aspectos que se están dando, porque lamentablemente, tanto en cuanto al cambio climático, se empieza a ver cierto fanatismo y cierto tipo de comportamientos extraños que no considero positivos para el entendimiento en cuanto a qué problemas puede causar el cambio climático y cómo hay que abarcarlo, ¿no? Muy bien. Esta es tu casa. O sea, hoy hemos tratado este tema. Si hay otra cuestión, y estoy seguro que en los próximos episodios saldrán temas que tengan relación pues, con física, que parece un área tanto distante de los estudios estratégicos, de geopolítica, pero como hemos visto, pues tiene una relación directa para este caso. Si te apetece, contamos contigo de nuevo. Por supuestísimo, aquí estoy cuando me queráis. Bueno, pues un abrazo y gracias. Un abrazo, hasta luego.